Bien, mis hermanos, bueno, yo quisiera comenzar el mensaje de hoy, tal vez haciendo como una pregunta de cómo nos fue esta semana, cómo nos fue con el manejo del tiempo esta semana. Pregunto, ¿será que pudimos cumplir con todas esas metas o actividades que teníamos planeado? Quizá lo que teníamos planeado para el lunes no lo pudimos hacer y lo aplazamos para el martes, o quizá para la otra semana. Muchas cosas. Decimos, no me alcanzó el tiempo. ¿Cómo se pasó la semana? Muy rápido, y muchas veces no alcanzamos por cualquier motivo a hacer lo que teníamos como propósito hacer. Se nos fue el tiempo. Quizá le dedicamos mucho tiempo a algo que no era trascendental o no era importante, y se nos fue la mañana, o se nos fue la tarde, o se nos fue el día, y dejamos muchas cosas que debíamos haber hecho para el otro día, para la otra semana. O no sé si a alguien le pasó que un día comenzamos con ese ánimo, comenzamos a trabajar y hicimos cosas y terminamos el día y estamos cansados de todo lo que hemos hecho, y sin embargo no estamos satisfechos, como que sentimos que no fue suficiente. Trabajamos mucho y como que cosas más importantes dejamos de hacer. Una frase dice: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Es decir, lograr hacer lo que debemos hacer. Y hay un personaje en la historia, Dwight Eisenhower. Creo que han escuchado ese apellido, ¿verdad? Eisenhower. Él fue presidente de los Estados Unidos, el periodo más o menos entre 1953 y 1961. Eisenhower era un militar, era un general del ejército, responsable de comandar las fuerzas armadas y aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Una persona muy importante y tenía una gran responsabilidad. Él fue el primer comandante supremo de la OTAN, Organización de Tratado de Atlántico Norte. Era una persona muy importante. Además, él fue reconocido como un maestro de la administración del tiempo. Un maestro. Tenía la habilidad de hacer las cosas que se proponía hacer en el tiempo en las cuales las tenía planeadas. Y uno de sus más famosos métodos para desempeñarse consistentemente bien en todos sus roles es el método conocido como el diagrama o la matriz de Eisenhower. Vamos a ver aquí una gráfica que quiero compartir con ustedes. Como pueden observar, el objetivo fundamental de esta gráfica, de esta matriz de Eisenhower, era distinguir qué era lo urgente y qué era lo importante, y saber qué hacer con esa actividad. ¿Sí? Entonces tenemos aquí en este diagrama, en el eje de la Y, lo que es importante. Aquí abajo lo menos importante, arriba lo más importante. Sobre el eje de las X tenemos lo urgente, que es lo menos urgente al lado izquierdo, y lo más urgente al lado derecho. Con base en esta matriz tenemos 4 cuadrantes o posibilidades.
En el primero tenemos lo que es importante, pero no urgente. Que importante, pero no urgente, está aquí, no urgente. En el segundo cuadrante tenemos lo urgente y lo importante. En el tercero tenemos lo que no es importante ni tampoco es urgente. Y en el cuarto tenemos lo urgente, pero no importante. Entonces, determinamos qué actividad es urgente, cuál es importante, y la ubicamos en cualquiera de estos 4 cuadrantes. Entonces, si lo ubicamos en lo importante, pero no urgente, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, decide cuándo lo harás. Es importante, pero no es urgente. Entonces lo clasifico y le doy un tiempo para hacerlo. En el segundo cuadrante tenemos lo urgente y lo importante. Hay que hacerlo ya, inmediatamente. Hazlo de inmediato. Es urgente y es importante. Si vamos aquí, que no es ni importante ni urgente, lo podemos hacer más tarde. Pues sabemos que esa actividad hay que hacerla en algún momento, pero en ese momento ni es importante ni es urgente. Y finalmente, en el último cuadrante, tenemos lo urgente, pero no importante. Entonces, delegamos. ¿Sí? Esa es la matriz de Eisenhower. Y él nos enseña que debemos ubicar nuestras actividades en cualquiera de estos cuadrantes y con base en ello poder actuar. Nos vamos a centrar en el día de hoy, en nuestro mensaje, en el segundo cuadrante. Lo que es urgente e importante y hay que hacerlo inmediatamente. Es lo que tiene la prioridad. Es lo imprescindible. Esto que sobrepasa todas las prioridades y todas las demás listas de prioridades habidas y por haber. Y la palabra prioridad, la hemos mencionado ya en algunas ocasiones aquí desde este púlpito, ¿no? Hemos hablado de que tenemos que priorizar nuestras actividades. La palabra prioridad abunda. En internet podemos encontrar ejercicios, talleres de cómo priorizar nuestras actividades. Tratan de enseñar a las personas cómo colocar sus vidas en orden, entendiendo e instaurando estas prioridades. Primero hay que entenderlas y después instaurarlas. Y a medida que la vida de las personas se vuelven más, digamos, frenéticas o desesperadas, desarticuladas, desconectadas, entonces batallan por mantenerse enfocados en las prioridades que deberíamos tener y organizar. Una prioridad es, por definición, un asunto que se sitúa por encima de todo lo demás. Estamos hablando en importancia. El rey David expresó allí en el Salmo 27, nos dice: una cosa he pedido al Señor y eso buscaré. Una cosa, está dando una prioridad, ¿sí? He pedido al Señor y eso buscaré. El apóstol Pablo allí en Filipenses nos dice: pero una cosa hago. Está priorizando. Tanto el enfoque, digamos, de David era en contemplar y en meditar sobre la magnificencia y la belleza del Señor. Y Pablo está allí, su enfoque es ir tras el Señor para ser conformado a su semejanza. Ambas son
ilustraciones de la máxima prioridad para nosotros como ejemplo. ¿Cuál es nuestra máxima prioridad? El conocimiento profundo y transformador de Dios. Esa es nuestra máxima prioridad. El título del mensaje, como lo tienen allí en sus hojas, es Solo una cosa es urgente e importante. Solo una cosa es urgente e importante. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 10, y allí vamos a leer el texto de estudio del día de hoy. Versículo 38. Dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Este relato, ese maravilloso acontecimiento, no aparece en ninguna otra parte de los evangelios. A pesar de su brevedad, ocupa un importante lugar allí en el registro del Evangelio de Lucas. Y si notan, mis hermanos, es que allí se transmite una verdad esencial, revelando la máxima prioridad de la vida cristiana. En ese párrafo, en ese relato, allí está la máxima prioridad que debemos aplicar nosotros en nuestras vidas como creyentes. Miremos cuál es nuestra idea principal del mensaje de hoy. Lo verdaderamente urgente e importante es sentarnos a los pies de Jesús. Y vamos a tener lo necesario que no nos será quitado. Recordemos que en un mensaje anterior les explicaba qué significaba sentarse a los pies de Jesús, ¿recuerdan? Es sentarnos al pie de su palabra. Y dice allí en esta idea principal que vamos a tener lo necesario, es decir, lo suficiente lo vamos a tener. Y además nos da la promesa de que no nos será quitado. Volvamos al texto. Dice el versículo 38. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea. ¿Cuál aldea? El Evangelio de Lucas no nos dice cuál aldea es en la que entró Jesús. Pero si vamos a Juan, también menciona allí a Marta y a María como hermanas. ¿Hermanas de quién? De Lázaro. ¿Sí? Y dice allí en el Evangelio de Juan que ellos vivían en Betania. Esto nos lleva a concluir que la aldea a la que hace referencia Lucas es precisamente Betania. Betania está ubicada al costado oriental de Jerusalén, en la falda oriental también del Monte de los Olivos. A una distancia más o menos de Jerusalén, dice, de 8 estadios, que equivale a unos 3 kilómetros, relativamente cerca de Jerusalén. Muy bien, y dice aquí entonces que una mujer llamada Marta lo recibió
en su casa. Aquí podemos deducir Marta podía ser la hermana mayor y era la dueña de la casa, que dice, la recibió en su casa, era la dueña de la casa. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que ocurre en esa casa cuando Jesús entra en ella. Eso es lo importante. Recordemos, lo único urgente e importante es aquello que está en el primer lugar de nuestra lista de prioridades. Y esto tiene que ver con una frase que se resalta en este trozo de la palabra. Si miramos allí, en el versículo 42 nos dice, pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa. Estamos dando una prioridad. Una sola cosa es necesaria. Esta frase resalta que es como si estuviera en negrilla o como si estuviera subrayada, ¿no? Pero una sola cosa es necesaria. ¿Cuál es esa única cosa necesaria? Yo creo que ya todos en sus mentes respondimos. Cristo, por supuesto. Si tienes a Jesús, mis hermanos, no necesitas nada más. No necesitas nada más. En Él habita toda la plenitud de su deidad. Vamos allí a Colosenses 2:9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Si Jesús está contigo, mis hermanos, pueden estar seguros de que estás completo. ¿De dónde? ¿De dónde saco esto? Miremos allí mismo en Colosenses el versículo 10, allá 2:10. Dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Sobre todo poder y autoridad. O sea, mis hermanos, nada es más necesario que Cristo. Él es el primero y el último. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. Así es que cuando nos dice, pero una sola cosa es necesaria, es Cristo. Podemos percibir esto mismo en lo que dice el apóstol Pablo allí en Filipenses 3, 7 y 8. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. A fin de ganar a Cristo. Alguien dirá, bueno, pero sí, yo sé y entiendo que Cristo es necesario. Pero hay otras cosas en la vida que tenemos que atender, ¿verdad? Pero la palabra nos responde a esa inquietud. Allí mismo en Filipenses 4:9 nos dice, 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice ahí, y mi Dios proveerá ¿a qué? A algunas, a todas
sus necesidades. Cristo, entonces, es lo más importante. Él sobrepasa todas las demás prioridades y todas las demás listas de prioridades. Esa es la esencia, mis hermanos, Cristo. Y debemos orar, mis hermanos, cuando estemos en nuestras oraciones diarias, pedirle al Señor que no se nos olvide esto. Tengámoslo presente, cuál es nuestra prioridad. Si queremos aprender la excelencia del conocimiento de Cristo, debemos estimar como pérdida lo que escogió Marta y como ganancia lo que escogió María. Sí, queremos escoger como María. Debemos pensar en ello, estar a los pies de Jesús. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos identificamos más con Marta, ¿verdad?, que con María. Porque estamos la mayor parte del tiempo en la condición de Marta y a la vez queriendo estar en la condición de María. Esa es una realidad para pensar. Por eso digo, oremos para que el Señor nos ayude a recordarnos cuál es nuestra prioridad, cuál es lo más importante y urgente allí en ese segundo cuadrante, que hay que hacerlo de inmediato. Solo una cosa es urgente e importante. Recordemos nuestra idea principal, mis hermanos. Lo verdaderamente urgente e importante es sentarnos a los pies de Jesús y vamos a tener lo necesario que no nos será quitado. Cuando llegó Jesús allí a Betania, las dos hermanas adoptaron actitudes completamente diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a ver a cada una de ellas. Nuestro primer punto, vamos a ver el paradigma de Marta. El paradigma de Marta. Los paradigmas, sabemos que son modos en que las personas ven el mundo desde el aspecto de la percepción, de la comprensión y de la interpretación. Ese es un paradigma. Entonces, vemos en Marta que tiene una actitud que revela desconfianza. Ese es el punto A. Una actitud que revela desconfianza. Hermanos, todos creemos que vemos el mundo o una situación particular tal como es, pero realmente vemos el mundo tal como somos. ¿Se entiende? Quizá ustedes me miran a mí, todos, y dicen, estamos viendo allí, pastor al frente, tal como es la situación. Pero realmente me están viendo como es cada uno de ustedes. Por la forma en que me conocen, por su formación, por su participación, me ven de forma diferente. Los vemos es tal como somos. Y allí vamos a mirar a Marta. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué fue para Marta lo único necesario? ¿Qué fue lo más importante y urgente en su lista de prioridades? ¿Qué estuvo en primer lugar y que la guió a tomar ciertas decisiones? ¿Qué fue para ella lo más importante en este relato? Tener lista
la comida y el descanso de Jesús. ¿Sí? Eso es legítimo y es importante, pero no es lo más urgente. No es lo único necesario. Si queremos encontrar una respuesta apropiada, tenemos que ver mucho más allá de la cocina o del comedor o de la sala o de las habitaciones. Tenemos que ver más allá. Dice Marta: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Tenemos que ver más allá de los síntomas y detectar la causa. Marta perdió el sentido de las prioridades y quiso por un momento compartir con Jesús el primer lugar. O es Jesús o es ella. Dejó de confiar en la bondad de Jesús. Marta dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Ella dudó, ella pensó que era más capaz para definir y dictar lo que sería mejor. Es decir, ella está diciendo: lo que yo estoy diciendo es lo que se debe hacer, porque yo tengo la razón. ¿Cómo se le ocurre? Yo decía, ¿cómo se le ocurre a Marta pensar que Jesús, estando allí, era incapaz o que fuese insensible para no saber dictar lo mejor? Si está Jesús allá, lo mejor, el que tiene la máxima palabra, pues es Jesús. Pero Marta no. Lo que ella quería que se hiciera, para ella era lo mejor. Marta dejó de confiar en la autoridad de Jesús. Gran Dios. Jesús estaba allí sentado. Ella estaba tan estresada, tan afanada, que inclusive se atrevió a darle un mandato a Jesús. Dile pues que me ayude. Imagínense. Como si dijese: yo sé lo que está pasando aquí y yo sé cómo arreglar esto, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo. Dejó a un lado a Jesús. Ella entendía que en ese momento nadie podía ser más capaz de discernir lo que se debía hacer que ella, Marta. Además, esperaba también un reconocimiento de Jesús. Ella estaba esperando que Jesús le dijera: sí, Marta, tienes razón. María, párate y ve a ayudar a tu hermana. Estaba esperando que fuese eso. ¿Cuántas veces nosotros asumimos esa posición de que nadie es capaz de tomar mejor decisión que la que yo estoy diciendo? Porque yo soy el que tengo la experiencia. Yo soy el que tengo la formación y se tiene que hacer lo que yo tenga o lo que yo diga. Pero algo más empeoró la situación. Marta trató de desalentar a María, de dejar que hacer la buena parte, lo único necesario. Trató de desalentarla, ¿sí? De quitarle de hacer la buena parte. ¿Cuántas veces hemos pasado que amigos y familiares tratan de desalentarnos, verdad, mis hermanos? Diciendo que, bueno, ustedes se reúnen allá y sí, están muy cerca de Cristo y tratan de desalentarnos, de confrontarnos. Pero son personas que no conocen del Señor y eso lo entendemos, ¿sí? Porque ellos ni ven, ni oyen, ni saben. Pero más peligroso es cuando nosotros, los que creemos, tratamos de desalentar a nuestros propios hermanos cuando están haciendo las cosas bien. Y eso sucede porque nos molesta cuando ellos están sintonizados con Cristo, considerando todo lo demás como basura. Y a veces tratamos de desalentarnos.
Marta entonces desatendió su pasión. Sus primeros pasos iban bien encaminados. Cuando abrió su corazón y su casa al amor y a la hospitalidad, estaba bien, ya recibió al Señor, lo invitó a seguir a su casa. Pero entonces, ¿qué pasó con Marta? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tiene una actitud que evidencia el valor de la motivación. Ese es el punto B. Una actitud que evidencia el valor de la motivación. El problema de Marta no era lo que estaba haciendo, sino la motivación. La motivación. Vamos a leer el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El pecado fue un problema de fe, o sea, el objeto de su confianza, su motivación. ¿Cuál fue la motivación? Mire, a Jesús le puede ser tan agradable y honrosa la hospitalidad como el sentarse a sus pies a escuchar. Es honroso. Ambas cosas le dan gloria a Él, con tal que Él sea, por supuesto, el centro de toda atención. O sea, nuestra total dependencia, lo más importante y la prioridad de nuestras motivaciones. Pero ambas cosas le dan gloria a Dios. Pero algo cambió en Marta. Esa pasión santa fue intercambiada por una pasión, diríamos, carnal. Marta se centró en sí misma y todo deseo espiritual perdió valor. Su pasión ya no era Jesús, sino Marta. Esa era su pasión. Ella había perdido de vista honrar a Jesús y quería ella ser honrada. Hasta quería definirle a María cuál debía ser su santa pasión. Por eso recomendamos no perder, mis hermanos, el valor de tu motivación. ¿Cuál es tu motivación al estar aquí? ¿Cuál es el valor de tu motivación al estar aquí? Participar, la evangelización, tal vez la hospitalidad, el estudio de la palabra, la oración, la alabanza, el cuidado de los niños, la misericordia. ¿Cuál es tu pasión en esta iglesia? Y no pierdas ese valor de tu motivación. ¿Qué haremos entonces? Así somos nosotros. Nos pasamos la mayor parte del tiempo en la condición de Marta y a la vez quisiéramos estar en la condición de María. Nuestra motivación suprema siempre es Cristo y todo lo demás es o no tiene ningún valor. Como dice Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces debemos decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Pedimos. Líbrame de dudar de tu bondad o de querer administrar la pasión de otros. Te ruego que bendigas la pasión de los demás y te suplico, sé tú mi pasión, porque solo tú eres lo único necesario, solo tú eres mi prioridad, lo único importante y urgente en mi vida eres tú, Señor.
Ahora bien, vamos a ver entonces el segundo punto, el paradigma de María. Recordemos nuestra idea principal. Lo verdaderamente urgente e importante es sentarnos a los pies de Jesús y vamos a tener lo necesario que no nos será quitado. María había dado preferencia a lo que realmente lo merecía. Había elegido oír la palabra de vida eterna. María tuvo en sus manos el elegir entre ser partícipe de la preocupación de Marta y adquirir de pronto un reconocimiento como una excelente ama de casa, o sentarse a los pies de Cristo y aprender del Maestro. Entonces, con la respuesta de Jesús sabemos cuál es la buena parte. Qué gran privilegio, imagínense, hermanos, tener a Jesús en su casa, allí sin interrupciones, sin los fariseos y los escribas que estaban con él siempre haciendo preguntas, o sin las multitudes, no, solo para nosotros, decía. Ella se sentó a absorber como esponja de la fuente de agua de vida. María tenía muy en cuenta esa magnífica oportunidad que representaba el hecho de estar ante Jesús. Y no quería perder ni un minuto, no quería tampoco perder ninguno de sus gestos, ninguna de sus palabras, mucho menos no quería dejar de estar a su lado, allí en su presencia. Y el texto, así como resalta la desconfianza de Marta, también resalta la obediencia de María. De cómo escogió ella la buena parte, lo único necesario, aquello que no le será quitado. Solo una cosa es necesaria, Cristo, y es la única cosa que ella escogió. Qué gran privilegio, ¿verdad? No perdamos de vista, hermanos, que nosotros siempre estamos escogiendo, tenemos que tomar decisiones. Y cuando no escogemos a Cristo, estamos escogiendo otra cosa, porque siempre estamos escogiendo algo. Y cuando Cristo no es nuestra pasión, hay otra pasión que está tomando su lugar. María escogió la buena parte. María escogió escuchar a los pies de Jesús. Ese es el punto A. Escogió escuchar a los pies de Jesús. Jesús es lo único necesario. Cuando Jesús estaba hablando, María estaba escuchando. Nada era más importante para ella que eso. Para ella todo podía esperar. Pero la idea es de que ella tenía sed. Y ella estaba anticipando ser satisfecha de esa sed, tener una satisfacción plena. ¿Y por qué digo esto? Porque la sed, ella no solo quería estar ahí y escuchar a Jesús por curiosidad o por entretenimiento. No, ella estaba allí como tierra seca que no tiene agua, tenía sed de Cristo. Y hablamos de anticipación porque tan pronto Jesús entró en la casa, ella se sentó inmediatamente a escuchar. Hacía tiempo que ella estaba esperando una oportunidad de que Jesús viniera allí a Betania y entrara a la casa con todo su poder y gloria.
Y hablamos de una satisfacción plena porque conociendo el don de Dios y conociendo a Jesús que llena todo, le pidió diciendo, Señor, tengo sed, dame de beber. Y Jesús le dio un río de agua viva. María escogió sentarse a los pies de Jesús. Es el punto B. Sentarse a los pies de Jesús. Se sentó allí a oír a Jesús. Ella estaba conectada, queriendo aprovechar esta excelente oportunidad y se sentó allí. Se sentó para que el Señor Jesús estuviera allí hablando despacio, sin prisa, sin ninguna presión. Como diciendo María, habla Señor, que tu sierva escucha. Edifícame, que quiero conocerte. María, punto C, escogió aprovechar la pasión de su corazón. La pasión de María era estar allí a los pies de Jesús, el Creador, el gran Señor de todo, todopoderoso. Y Jesús estaba allí sentado en la sala de la casa y María se sentó a escuchar. Para terminar vamos a ver el punto número 3. Después de ver el paradigma de Marta, paradigma de María. 3, la enseñanza de Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús con todo esto, mis hermanos? ¿Qué hace Jesús mientras nosotros estamos en una lucha constante con nuestros deseos y pasiones para alcanzar lo único necesario? ¿Qué hace Jesús con nosotros? Miremos que Él extiende su mano. Notemos 3 cosas que nos sirven de aplicación. A. Tiernamente reprochó a Marta. Le dice, Marta, Marta, estás preocupada. Con esa repetición de su nombre, el Señor enfatiza su amor y dirige su atención a la gran verdad que está por expresar. Con calma, con paciencia y sobre todo con amor. El Señor responde a esa explosión emocional de Marta, que estaba agobiada por tanto trabajo. Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Es decir, los múltiples trabajos para atender al Señor, repito, eran buenos, pero innecesarios. Jesús la reprende no tanto porque desaprobara la preparación del alimento, sino por la actitud afanosa, agitada, nerviosa y preocupada de Marta. Fue por su actitud. Marta pierde el sentido de la presencia del soberano del universo y el sentido de prioridad de las cosas verdaderamente necesarias, de lo que era urgente e importante, las cosas de Jesús. Marta aún se atrevió a reprender y a juzgar a Jesús, pero Jesús no le gritó, no la trató mal. Marta, Marta. ¿A cuántas personas le habló Jesús repitiéndole su nombre 2 veces? Él en tono tierno, y no deja de ser un reproche a la vez. Él es suave, Él es directo y va al punto. La reprende con amor, buscando ganar su corazón.
Punto B, otra enseñanza que nos deja Jesús. Alabó a María. ¿Qué caracterizó a María? Hablamos de la sed, ¿recuerda? La sed que tenía, la anticipación de ser satisfecha y la satisfacción plena. Y Jesús la alabó. Jesús alaba en público a los que le adoran en lo secreto del corazón. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6. María atesoró la presencia de Jesús, de su Rey. Es esa realidad interna, esa realidad secreta, y es esa la realidad que Dios hizo pública, porque Jesús alaba públicamente. Y finalmente, otra enseñanza que nos deja Jesús es que Jesús declara una promesa. Le dice, no le será quitada. Es un don de Dios. Y aquí apreciamos algo más, ese del valor incalculable de Jesús. Él es aquello que nunca será quitado, porque nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separa del amor de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar.